muchos años, y según consta en las actas del muy antiguo convento de la Concepción, localizado en San Miguel de Allende, Guanajuato, las monjas enclaustradas en tan lóbrega institución vinieron sufriendo de la presencia de una blanca y espantable figura que se veía colgada en uno de los arbolitos de durazno que en ese entonces existían. Cada vez que alguna de las novicias o profesas tenían que salir a alguna misión nocturna y cruzaban el patio y jardines de las celdas interiores, no resistían la tentación de mirarse en las cristalinas aguas de la fuente que en el centro había entonces. Aquí es cuando ocurría aquello. Tras ellas, balanceándose al soplo ligero de la brisa nocturnal, veían a aquella novicia pendiente de una soga, con los ojos salidos de las órbitas y con su lengua como un palmo fuera de los labios retorcidos y secos, sus manos juntas y sus pies con las puntas de las chinelas apuntando hacia abajo. Las monjas huían despavoridas, clamando a Dios y a las superioras, y cuando llegaba, ya sea la abadesa o la madre tornera, que era la más vieja y la más osada, ya aquella horrible visión se había esfumado. Así, noche a noche, monja tras monja, el fantasma de la novicia colgando del durazno fue motivo de espanto durante muchos años, y de nada valieron rezos, ni misas, ni duras penitencias, ni golpes de cilicio para que la visión macabra se alejara de la santa casa, llegando a decirse que todo era una visión colectiva, un caso típico de histerismo provocado por el obligado encierro de las religiosas. Mas una cruel verdad se ocultaba en la fantasmal aparición de aquella monja ahorcada, colgada del durazno, y se remontaba a muchos años antes, pues debe tenerse en cuenta que el convento de la Concepción fue el primero en ser construido en la capital de la Nueva España, apenas 22 años después de consumada la conquista. Por lo tanto, también fue el primero en recibir como novicias a hijas, familiares y conocidas de los conquistadores españoles. Se cuenta que por ahí vivían en ese entonces, en la esquina de lo que hoy serían las calles de Argentina y Guatemala, precisamente en donde se ubicaría muchos años después una cantina, los hermanos Ávila, que eran Gil, Alonso y Doña María, a la que por oscuros motivos se inscribió en la historia como Doña María de Alvarado. Pues bien, esta Doña María, que era bonita y de gran prestancia, se enamoró de un tal Arrutia, mestizo, de humilde cuna y de incierto origen, quien, viendo el profundo enamoramiento que había provocado en Doña María, trató de convencerla que fuera su esposa, para así ganar mujer, fortuna y linaje. A tales amoríos se opusieron los hermanos Ávila, sobre todo don Alonso de Ávila, llamando una tarde al irrespetuoso y altanero mestizo, le prohibió que anduviese en amoríos con su hermana. Nada puede hacer si ella me ama, dijo cínicamente el tal Arrutia, pues el corazón de su hermana hace mucho tiempo que es mío. Puede oponerse cuanto quiera, pero al final nada logrará.
Molesto, don Alonso de Ávila se fue a su casa de la esquina antes dicha. Habló con su hermano Gil, a quien le contó lo sucedido. Gil pensó en matar en un duelo al bellaco que se enfrentaba a ellos. Pero don Alonso, pensando mejor las cosas, dijo que el tal sujeto era un mestizo despreciable, que no podría medirse a espada contra ninguno de los dos, y que mejor sería que le dieran un escarmiento. Pensando mejor las cosas, decidieron reunir un buen monto de dinero y se lo ofrecieron al mestizo para que se largara para siempre de la capital de la Nueva España, pues con los dineros ofrecidos podría instalarse en otro sitio y poner un negocio lucrativo. Se cuenta que el mestizo aceptó, sin decir adiós a la mujer que había llegado a amarlo tan intensamente. Se fue a Veracruz y de allí a otros lugares, dejando transcurrir 2 años, tiempo durante el cual la desdichada doña María Alvarado sufría, padecía, lloraba y gemía como una sombra por la casa solariega de los hermanos Ávila, sus hermanos, según dice la historia. Finalmente, viendo sufrir y llorar tanto a la querida hermana, Gil y Alonso decidieron convencer a doña María para que entrara de novicia a un convento. Escogieron el de la Concepción y tras de reunir otra fuerte suma como dote, la fueron a enclaustrar, diciéndole que el mestizo, motivo de su amor y de sus cuitas, jamás regresaría a su lado, pues sabían de buena fuente que éste había muerto. Sin mucha voluntad, doña María entró como novicia al citado convento, en donde comenzó a llevar la triste vida del claustro. Aún sin dejar de llorar su pena de amor, recordaba siempre al mestizo Urrutia. Por las noches, en la soledad tremenda de su celda, se olvidaba de su amor a Dios, de su fe y de todo, y solo pensaba en aquel mestizo que le había sorbido hasta los tuétanos y sembrando de deseo su corazón. Al fin, una noche, no pudiendo resistir más esa pasión que era mucho más fuerte que su fe, que ocupaba del todo a su religión, decidió quitarse la vida ante el silencio del amado, que solo regresó para pedir más dinero a los hermanos Ávila. Cogió así un cordón y lo trenzó con otro para hacerlo más fuerte, a pesar de que su cuerpo, a causa de la pasión y los ayunos, se había hecho frágil y pálido. Se hincó ante un crucifijo, pidió perdón por no poder llegar a desposarse al profesar y se fue al huerto del convento. Ató la cuerda a una de las ramas del durazno y volvió a rezar, pidiendo perdón a Dios por lo que iba a hacer y al amado mestizo por abandonarlo en este mundo. Se lanzó hacia abajo. Sus pies golpearon el brocal de la fuente y allí quedó, basculando, balanceándose como un péndulo blanco, frágil, movido por el viento. Al día siguiente, la madre portera, que fue a revisar los gruesos picaportes y herrajes de la puerta del convento, la vio colgando, con su cuerpo inerte. Este, ya tieso de María de Alvarado, fue bajado y sepultado esa misma tarde en el cementerio interior del convento. Y allí pareció terminar aquel drama amoroso. Sin embargo, un mes después, una de las novicias,
vio la horrible aparición reflejada en las aguas de la fuente. A esta aparición siguieron otras, hasta que las superiores prohibieron la salida de las monjas a la huerta. Después de la puesta del sol, dicen que el alma de esta enamorada nunca pudo vivir en paz. Por eso, su imagen siempre parecía en la misma hora en la que se quitó la vida. Cuenta, asimismo, que poco tiempo después, sus hermanos también murieron trágicamente. Se dice que el alma de aquella inocente les cobró su amor frustrado. Leyenda de Guanajuato. Adaptación Rodrigo García. Un agradecimiento muy especial a mi gran amigo Darshado por proporcionar la música para este video. Síguelo en su canal. En la descripción encontrarás el link. El terror.